Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, profesora Gisela Giovanna Cabrejos Paredes. Quienes hablan somos el grupo 5, en la cual vamos a hablar sobre el capítulo 5 que nos ha tocado, habilidades del siglo XXI e intervenciones conductuales. Pasa, compañera. En la parte introductoria podemos ver que las habilidades del siglo XXI son necesarias y son esenciales en la preparación de los estudiantes frente a los cambios que está teniendo actualmente el mundo, tanto en la parte tecnológica, en la parte educativa, entre otros, pues, ¿no? Si bien se sabe que la educación suele promover algunas de estas habilidades, es necesario integrar algunos planes de estudios en la cual puedan tomar en cuenta intervenciones integrales de una manera más profunda, en la cual incluyen algunos cambios emocionales en el desarrollo que está teniendo el estudiante. Ahora, estas intervenciones son importantes desde el estudio del comportamiento, que acá vienen otras especialidades que están a la par de educación, que son psicología, que pueden ser sociología y otras carreras afines. Y el propósito que se tiene siempre es que se complemente el currículo que va a potenciar ciertas habilidades como la autorregulación, la toma de decisiones, la empatía y la perseverancia que se busca en todo grupo social. En este capítulo 5 se va a centrar en tres objetivos principales. La primera, que es la presentación de intervenciones educativas, que obviamente van a estar basadas a través de una investigación científica, ya que todos vamos a tener un trasfondo de algo. La otra es capacitar a los lectores para evaluar la eficacia y la rentabilidad de estas intervenciones. Y la tres es incentivar a los responsables de las políticas educativas, que son los que realizan, elaboran todo este currículo que va a estar lleno de muchas planificaciones, y que obviamente esto va a ser parte de la inversión a la adaptación, a la implementación y la evaluación que se va a tener dentro del contexto educativo. A continuación, mi siguiente compañera. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el punto 2, intervenciones educativas basadas en la evidencia. Aquí nos habla sobre las nubes educativos. En el texto resalta la importancia de las intervenciones educativas basadas en la evidencia. En particular, se podría decir que las nubes son unos empujoncitos para que los estudiantes se comprometan de forma sostenida con el currículo y el desarrollo, y desarrollen así sus habilidades del siglo XXI. Podemos decir que son unas nubes, ¿no? Son intervenciones breves y de bajo costo que influyen positivamente en el comportamiento de los estudiantes. Estas nubes están basadas en principios de la economía del comportamiento, como por ejemplo tenemos el sesgo del presente. ¿Qué quiere decir? Que prefieren las recompensas inmediatas en comparación con las futuras. Por ejemplo, si un estudiante puede preferir ver la televisión en el presente, ¿no? En lugar de estudiar para su próximo examen, que es futuro, ¿no? Tenemos también el ancho de banda cognitivo limitado. Esa es la dificultad para procesar mucha información, ¿no es cierto? La incapacidad para tener con precisión esta información. Por ejemplo, un estudiante se siente abrumado ante la cantidad de información sobre ayuda o sobre opciones de becas que le presenta un orientador o que encuentre en online, ¿no es cierto? Un estudiante podría decir no o también podría decidir que sí, ¿no? A las universidades. Tenemos también la relevancia. Quiere decir aquí que a mayor atención a la frecuencia. Quiere decir de más credibilidad a las cosas que aparecen con más frecuencia. Si un estudiante, por ejemplo, ve carteles por las escuelas que sugieren que se puede apuntar a una feria universitaria,
Es una buena manera de conocer a los reclutadores y de informarse sobre los programas universitarios, ¿no? Entonces, con esta información, el estudiante va a tener más posibilidad o más probabilidad de asistir a este evento. También tenemos ejemplos claves sobre SNUGES en acción, ¿no es cierto? Tenemos como el primero, motivar a los estudiantes para que vuelvan tras el cierre de la COVID-19. Este fue un caso que realizaron en Brasil, ¿no es cierto? Este experimento demostró que los mensajes de textos aleatorios reducían el abandono de actividades de aprendizaje en línea y aumentaban la motivación para que estos estudiantes puedan regresar a clase. Bueno, esto nos da a entender que las nubes pueden mantener el aprendizaje activo, incluso si hay adversidades. También tenemos la planificación de gestión del tiempo. Este estudio se hizo a 25,000 estudiantes. Mensajes textos automatizados, unidireccionales, no mejoraron los resultados académicos. ¿Y por qué no mejoraron estos resultados? Porque se dio de una manera, de una sola dirección, es decir, del emisor al receptor, de la escuela profesor, al receptor, estudiante y padre de familia, sin que estos dos últimos puedan responder a estos mensajes o puedan directamente conversar. También tenemos que los mensajes bidireccionales sí tuvieron un éxito moderado. Es decir, tanto el emisor como el receptor sí podían intercambiar ideas, pero el que tuvo más éxito fue la orientación personal, porque se dio de emisor a receptor frente a frente. Tenemos también la participación de los padres de familia. Aquí también se dieron los boletines de notas, ¿no? Este estudio se dio en Colombia, donde se entregaban a los padres de familia una información objetiva y adaptada sobre el rendimiento de sus hijos, ¿no? Eso sí, significativamente tuvo un bajo costo, pero sí tuvo mayor probabilidad. Tenemos también los mensajes de texto a padres de familia. Este estudio también se dio en Brasil, en Sao Paulo, donde mostró que los mensajes informativos personalizados sobre el rendimiento de los hijos, incluso los mensajes generales de sensibilización, mejoraron la asistencia, la progresión de cursos y los resultados en matemática. Para poder realizar algunos NUGES, tenemos algunas pautas que debemos de seguir. La primera es priorizar un tema, ¿no es cierto? Enfocarse en una información específica. La segunda es capacitar a los padres, es decir, ofrecer consejos claros y aplicables para aumentar su confianza en el apoyo del aprendizaje de sus hijos. La tercer paso tenemos frecuencia adecuada, es decir, comunicar con frecuencia, pero sin abrumar, adaptándose al contexto. Solamente mandarles un solo recordatorio suficiente, ¿no es cierto? Momento oportuno tenemos como último paso, que es enviar mensaje cuando los tienen tiempo para interactuar. Con los fines como por ejemplo los fines de semana, lo cual esto ha demostrado mejor resultado. Podemos decir que en conclusión, las NUGES son una herramienta útil y de bajo costo para superar barreras de comportamiento y así asegurar que el currículo sea asimilado y promover el desarrollo de las habilidades de este siglo XXI. Gracias. Doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesora, compañeros. Continuando con el punto número 2, en el cual mi compañera ya mencionó sobre los NUGES educativos, que son el 2.1, yo les voy a mencionar el 2.2, que son las intervenciones sabias. En este punto se propone, ¿no?, que las personas puedan realizar estrategias basadas en evidencias y que éstas busquen cambiar la manera en que los estudiantes interpretan y reaccionan ante ciertas situaciones, ayudándoles a generar respuestas más adaptativas y positivas. Asimismo, se centran en modificar percepciones, significados y creencias sobre uno mismo y el entorno. Es importante mencionar que, a diferencia de otras intervenciones como los NUGES,
Las intervenciones sabias no solo inducen un comportamiento momentáneo, sino que tienen un impacto más duradero al trabajar sobre la mentalidad y las interpretaciones. Estas intervenciones son particularmente útiles para desarrollar habilidades del siglo XXI como la adaptabilidad, la resiliencia, la mentalidad de crecimiento y el sentido de pertenencia. Aquí también se menciona en el 2.1 las intervenciones de mentalidad de crecimiento. ¿Qué significa? Bueno, se basan en la idea de que las habilidades y la inteligencia se puedan desarrollar de manera conjunta y puedan concatenarse. Se realizó un caso que fue en Perú, un claro ejemplo donde se realizó una intervención de mentalidad de crecimiento donde tuvo resultados muy positivos en matemática y en lectura, ya que los estudiantes leyeron un texto y discutieron y posteriormente escribieron reflexiones sobre ello. Mientras que otro ejemplo fue en Argentina, donde se hizo una intervención similar, pero de menor intensidad y sin efectos significativos, lo que demuestra la importancia del contexto y del diseño de la intervención. En el 2.2 se menciona las intervenciones de pertenencia. Aquí lo que se busca es reforzar la sensación de que el estudiante forme parte valiosa de esta comunidad de estudio, de esta comunidad escolar, y también se mencione sobre que lo útiles y positivos que pueden ser ellos para prevenir la deserción, la mejora de la participación y el rendimiento, especialmente en las poblaciones que puedan sentirse marginadas, ¿no? También han sido efectivas en contextos donde los estudiantes enfrentan dificultades para adaptarse a nuevas etapas educativas o entornos exigentes. En el 2.3 se menciona las intervenciones sabias, pero aquí se enlaza las intervenciones de autoafirmación. Se enfoca en ayudar a los estudiantes a que puedan reafirmar y tener mayor claridad sobre sus valores y aspectos importantes sobre la identidad personal. La idea central de todo ello es reforzar que los niños y los estudiantes puedan tener una mayor confianza y resiliencia ante situaciones difíciles, ante situaciones que puedan amenazar su estudio y todo ello. También se ha demostrado que se puede reducir la brecha de rendimiento entre diferentes grupos, aliviando la ansiedad académica y el estrés. En esto también se menciona que estas intervenciones ayudan a que los estudiantes se sientan más capaces y motivados para afrontar retos, mejorando el desempeño académico y el bienestar en general. Aquí quiero mencionar 3 puntos clave. Primero es, las intervenciones sabias son de bajo costo y pueden tener impactos muy duraderos. La segunda es que su efectividad depende del contexto local, la intensidad y el diseño de la intervención. Último punto que se puede mencionar en esta información es que se apuntan a fortalecer las habilidades socioemocionales y de autorregulación, esenciales para el aprendizaje y la vida. Eso sería todo de mi parte. Doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las intervenciones de aprendizaje socioemocionales. Teniendo como punto número 1 las intervenciones de aprendizaje socioemocionales o también CEL, que ayudan a integrar el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales en el currículo escolar. Aquí nos mencionan que se pueden desarrollar 5 habilidades clave en los niños. La autoconciencia, que refiere a conocer emociones propias, como por ejemplo un niño se puede identificar si se siente nervioso quizás antes de exponer y pues lo puede compartir con su maestra. Luego tenemos la autogestión, donde nos menciona que el niño puede regular sus emociones y comportamientos. Como punto número 3 tenemos la conciencia social, donde enfatiza sobre empatizar con otros. El punto número 4, toma de decisiones responsables, como por ejemplo quizás un estudiante piensa antes de actuar y decide pues pedir ayuda en vez de quizás copiar un examen, ¿no? Dentro de la quinta habilidad tenemos las habilidades racionales, que es cooperar y resolver conflictos.
en donde, por ejemplo, podemos poner en la suposición de dos niños que están discutiendo por un juguete y pues acuerdan quizás compartirlo, ¿no? O quizás turnarse para usarlo. En el punto número 2 tenemos sobre la efectiva del aprendizaje socioemocional o el SAFE, que nos menciona sobre la implementación efectiva de estos programas que implica un esfuerzo coordinado de la comunidad, tanto padres, tutores, administración, y también nos menciona algunos elementos que son 4, que son las secuenciadas, que son actividades organizadas y conectadas que siguen un orden lógico. Por ejemplo, primero los niños aprenden a identificar sus emociones y luego practican cómo pueden expresarlas. El activo, donde es aprender haciendo como participación práctica de los estudiantes. El cuarto es centrado, donde está enfocado en fortalecer habilidades personales y sociales, como por ejemplo talleres que trabajan la confianza de uno mismo y el respeto por los demás. Y el explícito, donde apunta claramente a desarrollar habilidades socioemocionales específicas, como ejemplo, lecciones dedicadas exclusivamente a enseñar quizás la empatía y controlar la ira. Luego tenemos el punto 3 del poder de superación universal, en donde este es un programa que utiliza historias y actividades para enseñar a los niños a manejar sus emociones y mejorar su convivencia. Puede tener una duración de 24 semanas. Los estudiantes trabajan 6 módulos que incluyen establecer objetivos, donde los niños aprenden a proponerse una meta como quiero mejorar mi calificación en el área que ellos consideren. Luego reconocer sus emociones, como se les enseña a identificar cuando sienten su enojo, su tristeza o alegría. Regular sus emociones. Practican técnicas de respiración profunda o contar hasta 10 y ver cuando se sienten molestos para que de esta manera puedan calmarse antes de actuar. El 4, tomar la perspectiva, que es que mediante juegos de roles los niños se ponen en el lugar de su compañero para que de esta manera puedan reflexionar cómo se sentirían ellos mismos, ¿no? Y o sus compañeros. Resolver problemas, que quizás usan historias con conflictos, por ejemplo, dos amigos que quieren el mismo juguete y piensan que juntos pueden tener una solución pacífica. Y por último tenemos fomentar relaciones positivas, donde hacen actividades grupales y pueden quizás practicar no dar cumplidos y de esta manera pues desarrollar también la parte de la empatía junto con sus compañeros. Para que estas intervenciones mencionadas realmente funcionen, es clave que los docentes reciban formación específica que los ayude a desarrollar competencias socioemocionales propias y sepan también cómo pueden enseñar estas habilidades. La formación debe incluir acompañamiento y supervisión claramente, constante, porque no basta no solo con entregar los materiales. También se requiere integrar los programas en el horario escolar y también dedicar tiempo sostenido durante el año para que así de esta manera puedan asegurar pues que las actividades estén alineadas con el contexto cultural y social de los estudiantes. Bueno, gracias. Le doy pase a mi siguiente compañera. Siguiendo con la exposición, les voy a dar a conocer sobre de la evidencia a la política. Bueno, podemos entender en esta sección cómo los políticos, ¿no?, los responsables y las escuelas pueden aplicar con más eficiencia algunas intervenciones educativas en sus propios contextos. Dentro de esto podemos observar lo que es la D de Cowen, ¿no? ¿Qué quiere decir la D de Cowen? Y por qué es importante, ¿no? Esta D de Cowen es una medida estandarizada del tamaño del efecto.
que puede permitir comparar algunos resultados entre los grupos, aun si son escalas diferentes, ¿no? ¿Cómo se puede calcular? Se puede calcular dividiendo la diferencia de medias entre grupos, o sea, la intervención versus el control por la desviación estándar. Por ejemplo, una desviación que es 0.5 puede indicar una mejora de media desviación estándar en los resultados del grupo que recibió la intervención. Gracias a esta estandarización se puede comparar distintos estudios o también intervenciones de manera coherente, incluso en distintos países o también sistemas educativos. Con respecto a entendiendo la evidencia, que es el segundo punto, podemos evaluar una intervención educativa. El tamaño del efecto por sí solo no es suficiente para juzgar su utilidad. Se tiene que considerar ahí varios factores, ¿no?, claves que influyen en su interpretación. Por ejemplo, la primera es la correlación, que no implica la causalidad. El hecho de que dos factores estén relacionados no significa que uno cause al otro. Los efectos, también pequeños, pueden acumularse con el tiempo y pueden tener un impacto significativo. Asimismo, no hay que descartar algunos estudios solo porque los efectos sean modestos. ¿Cómo se mide? Podemos también percatarnos que la fiabilidad de las escalas y el tipo de medidas y el momento en el que se registran los resultados puede influir bastante en el efecto que se ha observado. Por ejemplo, se puede medir la asistencia la semana, ¿no?, de la semana siguiente a una intervención, ya que esto va a poder mostrar un efecto diferente en la que se podrá medir el promedio del año completo. Como tercer punto, que es la importancia del diseño del estudio, tenemos que analizar allí cómo se va a aplicar la intervención, quiénes van a ser los que van a participar y también qué tan homogéneos van a ser los grupos. Asimismo, las diferencias entre los grupos de tratamiento y control, como por ejemplo las características que hay dentro de la implementación, ¿no?, que pueden también afectar los resultados. Ahora, con respecto a lo que es trasladar las intervenciones a un nuevo contexto. Muchas intervenciones educativas no han sido originalmente diseñadas para su propio contexto, ¿no? Por ejemplo, acá en nivel latinoamericano. Para poder aplicarlas de forma eficaz, coherente, tenemos que tener en cuenta también cómo están adaptadas culturalmente. ¿Y qué quiere decir eso, no? Que el proceso de adaptación cultural es una herramienta clave que permite hacer una modificación sistemática de la intervención, enfocándose en varios aspectos. Por ejemplo, el idioma, ¿no? Podemos percatarnos que no en toda Latinoamérica hay el mismo idioma, ¿no? Se habla diversos idiomas. La cultura son variadas culturas y el contexto, pues venimos de diferentes contextos, de diferentes lugares. Asimismo, también en la parte lingüística podemos traducir el contenido y usar un vocabulario regional, ¿no?, y en el que nos podamos entender entre todos. Así también podemos ajustar las historias y los ejemplos que se van a reflejar en la realidad cultural y reestructurar el orden o la redacción de los ítems para mejorar la comprensión. Por ejemplo, en el contexto de aplicación, podemos darnos cuenta que implementar la intervención en espacios comunitarios como las iglesias u otros lugares de entornos académicos formales no son de la misma instancia, no son de diferentes. Ahora, con respecto al CAP, como ya se había mencionado, que es el proceso de adaptación cultural, y su evolución se basan en diferentes teorías de adaptación cultural para apoyar a los profesionales en ese proceso. Este marco va a incluir 5 etapas, ¿no?, como ya se muestra también, y que nos permitirán guiar, ¿no?, la personalización eficaz en diferentes intervenciones. Doy pase a la siguiente compañera. Ya para finalizar, vamos a hablar sobre las conclusiones y las recomendaciones que se destacan en el capítulo 5, en las cuales
en las conclusiones llegamos de que los estados, los gobiernos de todos los países que están dentro de América Latina y el Caribe, deberían considerar seriamente el uso que se tienen a través de las intervenciones educativas basadas en evidencias, como ya lo mencionaron mis compañeras, dentro de todas estas políticas de creación, de planificación, que van a permitir el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Ahora, es importante destacar que estas intervenciones son muy beneficiosas, son que van a permitir a crear y a desarrollar dentro de una sociedad y que a la vez se van a adaptar al contexto cultural del grupo de estudiantes. Este capítulo nos brinda 3 puntos importantes que ya lo dijeron, lo cual son, por ejemplo, los NUT educativos, que son estas estrategias que no tienen mucho costo, no son tan difíciles de poder concretar y planificar, en las cuales va a permitir que los estudiantes tengan una mejor concentración y motivación a lo que vayan a realizar. El otro punto también son las intervenciones sabias, de las cuales van a permitir el cambio de interpretaciones personales que va a tener el estudiante no solamente consigo mismo, sino con su entorno, sino con las personas que están en el entorno educativo, en el entorno familiar, al momento de tener lo que es, por ejemplo, cuando van a tener mejores respuestas adaptativas, reflexivas, entre otras. Y otras también tenemos las intervenciones de aprendizaje socioemocional, que son las que van a fomentar las habilidades sociales y emocionales, que van a mejorar la convivencia, la empatía y la autorregulación, que es lo que va a ser primordial en todo rendimiento académico emocional que va a tener el estudiante. Ahora, es importante mencionar, y siempre se está teniendo lo que es un llamado de atención, de que en todas políticas educativas se recomienda de que tiene que ver lo que es un estudio, una investigación. Nosotros podemos tomar en cuenta los mejores modelos que podemos ver en otros países, pero es importante que nuestro país diseñe y aplique intervenciones propias basadas en estudios de investigación y que se ajusten a nuestro entorno educativo. Eso sería todo, Miss. Muchas gracias.